Oh, no. Así estaba mi vida, en pedazos, simulando que todo estaba bien. Ver su rostro me dispara la mente. Eso te hacía, eso te hacía. Saben, algunas personas me dicen, ¿por qué no lo sueltas y sigues adelante? Nadie entiende por qué no puedo. Verlo me trae recuerdos. Conocí a Russell en 1987, mientras trabajaba en un consultorio. Russell vino para quitarse un tatuaje. Russell me decía que era linda y me hacía sentir muy, pero muy especial. Me hacía sentir una persona porque tuve una infancia difícil con mi familia. Yo era muy volátil. La primera vez que vi a Russell dije, oh, vaya, es precioso. Se viste hermoso. Su cabello es genial. Tiene las manos prolijas, limpias. Me preguntó si quería salir con él. Rápidamente le dije que sí y le di a Russell mi número de teléfono. Se abrió a mí, me envió flores. Entonces pensé que podía cuidar de mí. Pensé que Russell podría ser mi príncipe azul. No sabía que detrás de esos ojos azules estaba el enemigo. En mi primera cita con Russell, estábamos caminando y alguien detrás nuestro me tocó el trasero. ¡Oye! Le dije, alguien me tocó. Russell se dio vuelta y lo golpeó sin decir nada. Le preguntó a su compañero si quería que lo golpeara él también. Y el sujeto dijo, no hice nada malo. Me dijo que me quería y que lo hizo para protegerme. Tenía sensaciones encontradas con Russell y sus cambios de humor de un momento a otro. Estaba muy impactada y en parte muy asustada. Eso debió ser una señal para mí, pero era tan tonta que no veía esas cosas. Lo veía a él y a sus sentimientos hacia mí. No le daba importancia porque aún así lo quería en mi vida. Solo pensaba que había encontrado a mi compañero y de ahí en más todo fue una espiral. Me convenció de ir a vivir con él a su pequeña casa. Y ahí fue cuando empezaron a surgir cosas raras. Cuando llamaba a alguien de mi familia, Russell le decía que yo no quería hablar con ellos. Yo no podía hablar con ellos. Russell no quería saber nada con mi familia. Mis padres no querían a Russell. Y él no los quería a ellos. Porque pensaba que querían controlarme. A Russell le gustaba tenerme solo para él. Solo él y yo. Un día llegó a casa y me dijo que tenía la solicitud de matrimonio para que nos casáramos. Le dije, no estoy lista para el casamiento ahora. Y me dijo que tenía una vigencia de 30 días. Sentí que me estaba forzando a hacerlo. Me decía, es ahora o nunca. Y en ese momento me di cuenta que íbamos a tener un hijo. Me sentí presionada. Haces lo que tienes que hacer para formar una familia. Seguí adelante y me casé porque estaba embarazada.
pero las únicas personas a las que invitó a la fiesta fueron a su papá y su mamá. Mi familia ni se enteró que me casaba, porque no me permitía hablar con ellos. Russell pensaba que yo era de su propiedad. Pensé que tener un hijo y tener una familia harían que Russell cambiara. Quería su amor, pero ese fue el punto de partida para que todo se fuera al infierno. Mi mayor arrepentimiento es haberme casado con él. Es el día de hoy que no sé cómo no vi las señales. Estaba celebrando el primer día de Acción de Gracias como familia. Quería que fuera una cena perfecta para mí y para él. Encendí velas y puse una vajilla importada con cubiertos de plata y le pregunté si le gustaba. Russell me dijo que sabía comida de cárcel. Hirió mis sentimientos. Criticó lo que había cocinado y dijo que no era suficientemente sabroso para él. Yo estaba enfadada. Primero pensé, bueno, si no quieres comerla, la tiro a la basura. Y eso fue lo que hice. Se subió al auto y se fue. Más tarde me pregunté por qué Russell sabía cómo era la comida de la cárcel. Mirando hacia atrás, podría haberme dado cuenta de que estuvo en la cárcel, porque sabía cómo era la comida de Acción de Gracias en la cárcel. No hubiera tenido una relación con él de haber sabido que estuvo en la cárcel. Lo hubiera dejado, pero no lo hice. Miro hacia atrás y me pregunto, ¿por qué no me fui de ahí? Tuve la oportunidad y la desperdicié. Esta es una fotografía de mi esposo, Russell, nuestra hija y yo. Es una fotografía feliz. Recuerdo que cuando tuve a mi hija salió y le dijo a todo el mundo, «Es una niña, tenemos una niña». Me sorprendió. Parecía un padre amoroso. Solo fue otra mentira. Era como mi matrimonio, no había posibilidades. Yo no sabía que mi vida iba hacia una espiral de mierda. En caída libre. En esa fotografía está escondido el monstruo que todavía no había salido. Solo quería que él me amara, solo eso. Solo quería eso. Solo quería eso. Alguien que me amara. Russell tenía un costado oscuro. Y nunca supe de eso. Era algo sexual con Russell. Russell quería tener sexo cuando él quería. Una noche cuando Russell llegó a casa empezó a ponerse cariñoso. Y me dijo que tenía una pequeña sorpresa para mí. Y le dije, ¿ok? ¿De qué hablas? Y entonces me mostró unas esposas. No existía el no para él. No le importaba si le decía que no. Si le decía que no, me lastimaba. Era más fácil hacer lo que él quería que defenderme de él. Tomó las esposas, me las colocó en las muñecas y luego las ajustó a la cama. Fue muy agresivo. Solo quería que se bajara de encima mío. Pero no podía hacerlo. Estaba ahí acostada, asustada de las repercusiones de decirle que no. Sentí que no era nadie.
Era insignificante. Solo era su trozo. Era su trozo de carne. Cuando lo miré a los ojos, pude ver que estaba satisfecho por haber logrado lo que él quería. No es no. No importa si estás casada. Violación es violación. Cuando dices no o quítate de ahí, significa que quites tu cuerpo de ahí. Te sientes sucia, te bañas, te refriegas hasta dejarte la piel lastimada. Me frotaba toda la piel para quitarme toda esa maldita de todo mi cuerpo. Russell gastaba todo el dinero que teníamos, y también el que no teníamos, en comprar drogas. Vendió muchas joyas valiosas para mí. Él empeñó un corazón de diamantes de mis padres. Fue un regalo que me hicieron cuando yo cumplí 16 años. Y Russell lo empeñó. Me robó un collar, el anillo de graduación, un anillo de diamantes, aretes de diamantes, y los empeñó para poder comprar drogas. Intenté con todas mis fuerzas que hiciera rehabilitación. Le dije, tienes que rehabilitarte para volver a tener a tu familia. Me dijo, hablas demasiado y te metes en mis asuntos. Cierra la boca, basta. Me tomó por el cuello y me levantó del piso. Todo se volvió negro. Lo próximo que recuerdo es que estaba en el piso. Cuando me desperté, estaba parado a mi lado. Y me repetía, te dije que cerraras la boca y que te calmaras. Me di cuenta de que no sería una buena situación y tenía que irme. Me fui a escondidas con mi hija a la casa de mis padres y me dijeron, te lo avisamos. No podía creerlo. ¿Por qué me permití estar en esa situación? Y le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hice? El amor no debe doler. Muchas veces Russell se iba sin decirme por qué, ni a dónde, ni cuánto tiempo. Él se iba por 1 o 2 días. La policía llamó a mi casa porque habían detenido a Russell por drogas y no cumplió con su libertad condicional. Él me decía cosas como, eso no es cierto, te están mintiendo. Cuando Russell salió de la cárcel, me dio joyas económicas, pulseras y cosas por el estilo. Cada vez que me traía un regalo, me decía, encontré esto para ti. Eran cosas usadas, no eran cosas nuevas. Yo sabía que eran robadas. No las había comprado en una tienda. Creo que él robaba cosas de los bolsos de otras mujeres. Sentía que mi vida empezaba a desmoronarse, cada vez más y más, con cada día que pasaba, y cada mentira que me decía. Sabiendo lo que sé ahora, es posible que él estuviera violando y matando a otras mujeres. Entraba y salía de la cárcel todo el tiempo. Podría haber sido el momento de irme, pero no lo hice.
No tenía dinero en ese momento y pensaba que él me amaba. Pero era otra mentira que yo creía. Yo solo quería sentirme amada. Solo quería estar con alguien, pero me crucé con un lobo en mi camino y el lobo terminó devorándome. Un día Russell me dijo que me vistiera y me desvistiera. Me tomó fotografías. Era humillante saber que alguien que amaba tanto me hiciera algo así y que me tratara como una puta. Mientras Russell me fotografiaba, yo no podía verlo. No lo veía, pero escuchaba el sonido del flash de la cámara. Y me decía, oh sí, es una pose genial, muy bien. Me dijo lo hermosa que estaba y que era especial. Me pedía que sonriera y lo hice. Me sentía sucia, avergonzada, angustiada, enfadada. Pero así funcionaba la mente de Russell. Russell me humillaba con frecuencia, pero las fotos contaron una historia. Un día estaba en mi casa y recibí una llamada de Russell. Me dijo que lo habían encarcelado. Russell me pidió que pagara su fianza. Pensé que era por consumo de prostitución. Y como una tonta fui a buscarlo. Descubrí que lo acusaban de intento de violación. Me enteré de que Russell se había ido a trabajar de soldador. Se cruzó con una muchacha con problemas en su auto y se detuvo para ayudarla. La convenció rápidamente de subirse al auto con él. Russell intentó violar a esa mujer. No pudo lograrlo porque 2 hombres se acercaron a él y salvaron a la mujer de la vida. Me enfadé mucho. Estaba muy enfadada con él. Solo quería estar ante el juez para pedirle que lo retuviera y de ese modo poder escaparme. El juez le otorgó la libertad condicional y eso me hizo sentir decepcionada. Cuando llegué a mi casa después de buscar a Russell de la cárcel, la vida siguió como siempre. En un momento cuando Russell empezó a desaparecer, no sabía ni a dónde iba ni por cuánto tiempo se iba. Cuando Russell no estaba cerca, me sentía libre y en un punto me sentía segura. Cuando Russell se iba, sentía un gran alivio sobre mis hombros. Con frecuencia Russell se llevaba a mi hija a dar un paseo durante la noche y lo hacían por varias horas. Me quedaba despierta hasta las 2 o 3 de la mañana para esperarlo. Tuve muchas oportunidades para dejarlo y no sé por qué no lo hice. Supongo que no quería estar sola. Para ese entonces estaba embarazada por segunda vez. Tenía 2 hijos de los que ocuparme y necesitaba llevármelos lejos de allí. Cuando llegó el momento del nacimiento, Russell y yo estábamos felices. Pero después me acusó de tener un romance con mi empleado, y eso no era cierto. No podía ir a ningún lado sin que él lo supiera, y tenía que decirle con quién, dónde, por qué y cuándo. Me sentía una prisionera. Russell tenía un arma en la casa, y se aseguraba de que yo supiera dónde estaba. Él me dijo que si alguna vez lo dejaba, iba a buscarnos y a encontrarnos. Tenía mucho miedo como para huir. Me sentía una prisionera en mi propia mente y cuerpo.
Él quería demostrarme que era poderoso. Quería mostrarme cómo matar a una persona. Trajo un cuchillo de un tamaño mediano, con filo plano, y me dijo, quiero que hagas esto, en caso de que te suceda algo. Y me apoyó el cuchillo en el estómago. Me dijo, presionas el filo y después levantas el cuchillo, así cortas el corazón y el pecho. Eso fue lo que me dijo. Le pregunté si se lo había hecho a alguien. Me hizo asustar porque si sabía cómo hacerlo, podría hacérmelo a mí. Una vez que Russell estuvo en la cárcel, pude mudarme a un departamento de una habitación con mis 2 hijos. Al estar lejos de Russell, por fin me sentí libre. Me sentí bien. Sentía que podía respirar. Pero sabía que podía encontrarme. Y así fue. Un día regresé a mi casa y encontré una nota. Era un papel amarillo que estaba pegado en mi puerta. Era de Russell. Decía que yo no era una buena madre, que no era apta y que iba a denunciarme por eso. Nunca volverás a ver a tus hijos. Cuando leí la nota, me asusté porque ya sabía dónde vivíamos. No sabía cómo me había encontrado, pero no podía escaparme de él. Me seguía por todos lados. No podía escaparme. Recordar a Russell me aterraba y podía escucharlo diciendo el nombre de mi hija. Me generaba más angustia. Perdí la cordura por completo. En algunos momentos pensé en suicidarme porque no podía soportarlo más. Me cortaba las piernas. Lo hacía para aliviar la angustia. Me pone triste, pero no quiero llorar. En un momento Russell empezó a desaparecer. Estuvo en la cárcel por drogas y esas mierdas. Con él tras las rejas, me sentía más a salvo. Era diciembre. Fui a un abogado para divorciarme de Russell. El abogado fue a la cárcel a llevarle los papeles. Obtener el divorcio era el mejor regalo de Navidad para mí. Pensé que lo lograría. Pensé que me libraría de él. Utilizaba mi teléfono y la computadora para rastrearlo y asegurarme de que estuviera donde debía estar. Pero en el 2012 logró salir de la cárcel y fue a buscarme a la casa de mi papá. Recibí una llamada de él donde me decía que mi ex esposo Russell había ido a buscarme a su casa. Le preguntó, ¿sabes dónde vive? Y mi papá dijo, no sabes lo que le hiciste. Russell respondió, lo siento, ¿puedo ir a verla, por favor? Y él le dijo, no. Mi papá dijo que Russell no estaba en sus cabales. Recién salía de la cárcel y no quería que me encontrara. Yo sabía que lo haría, lo sabía. Un día estaba afuera y mi hijo estaba en el patio trasero. Pasó un auto, estacionó. Era Russell. Me señaló y dijo, aquí estoy. De inmediato corrí detrás de la cerca y la cerré rápidamente para que no pudiera entrar. Entonces Russell se fue. Después de eso, miraba para todos lados todo el tiempo.
Estábamos en una cancha de béisbol. Mi hijo tenía entrenamiento de béisbol y mi hija estaba con nosotros. A minutos de haber comenzado, se escuchaba a Russell gritar: Terry, Terry, estoy acá. Vio a mi hija y empezó a gritarle: Mami te está mintiendo, tienes que venir con papi. Hizo tanto escándalo que se lo llevó la seguridad del lugar. Fue algo espantoso. Russell les gritó a los niños que iba a alejarlos de mí. Eso me aterró, porque él era esa clase de persona. Lo decía en serio y cumplía lo que decía. Un día tenía una cita con el oftalmólogo. Cuando salí del consultorio, subí al auto, encendí la radio y escuché una noticia. La noticia decía que Russell Tillis había sido arrestado por asesinato, secuestro y descubrimiento de un cuerpo. Quería verlo en la televisión para asegurarme de que eso fuera cierto. En cuanto entré por la puerta, vi la noticia. Los restos de Johnny Lynn Gunter, de 30 años, fueron encontrados en el patio trasero de una casa de Jacksonville. El hombre acusado de este asesinato brutal es Russell Tillis. Repugnante. ¿Qué le hizo esa mujer? No hizo nada malo. No se merecía lo que Russell le hizo. Lamento tanto que él le haya hecho eso. Escuché en las noticias que él estaba hablando con otro preso y le confesó: yo, Russell Tillis, maté a esa mujer y tuve secuestradas a otras 5 mujeres más. Tillis hace un relato vívido de lo que les hizo a varias mujeres y dijo textualmente: no me importaba que estuvieran ahí encerradas en la habitación. Buscaba mujeres con mi auto, las llevaba a mi casa y las encerraba. Tillis describió la violación de varias mujeres y también permitía que algunos de sus amigos las vieran también. Miraba las noticias todo el tiempo para asegurarme de que estaba en la cárcel y no había escapado. Miraba las noticias todo el día, en 3 canales diferentes. Cuanto más miraba, más me enteraba de qué había pasado. Era una locura. El juicio duró años y años. Y durante todo ese tiempo, mi cabeza seguía en él. No me podía conectar con mi familia, mi esposo, ni mis hijos. Las autoridades llamaban a esa casa la casa del horror. Y para mí eso era algo aterrador. Había más de una Johnny ahí afuera. Esas otras mujeres y yo éramos los juguetes sexuales de Russell. Era una persona desagradable. Y me casé con él. Russell Tillis, sentenciado a pasar su vida en la cárcel sin libertad condicional. La intención de esta corte es que nunca más puedas vivir entre la gente civilizada. Cuando lo declararon culpable, me sentí aliviada.
Ni siquiera puedo mirarlo. ¿Por qué tuvo que hacerme esto? No puedo entenderlo. No hice nada malo. ¿Por qué, Russell? ¿Por qué? Me lastimaste tanto. Parece un viejo débil que no podría lastimar a nadie. Pero es un monstruo para mí. Espero que a Russell Tillis nunca lo dejen libre. Debería morir en la cárcel. Por pecador, por sus pecados horribles. No fue solo una persona. No fue solo una mujer. No sé por qué Russell me perdonó la vida. Supongo que fui afortunada. No tengo idea de cuántas víctimas tuvo Russell. Y no sé qué les hizo. Con Russell tras las rejas, me siento un poco más a salvo. Pero en el fondo de mis pensamientos, pienso que saldrá. Porque siempre lo hizo antes. Estaría más tranquila si estuviera muerto. Es así. Quiero por fin poder dormir. Yo deseaba tener una familia normal, pero no tenía que ser. Tuve muchas oportunidades de irme, pero me daba lástima por él. Jugó con mi mente y con mi corazón. ¿Cuántas mujeres todavía hoy luchan como yo luché? Me hace sentir culpable. Me culpo a mí misma por haberme relacionado con una persona como él. Sentiré eso por el resto de mi vida. Quiero que la gente sepa que hay una salida. Yo me liberé. Recé para tener fuerza antes de hacer este programa. Te agradecemos, Dios Padre, porque su historia tocará a otras almas. Dales la esperanza de que podrán escapar de la prisión en la que se sienten atrapadas. Se trata de salvar sus almas, se trata de liberarlas. Rezamos para que sea algo liberador. Rezamos para que me dé fortaleza y que esto no me afecte por el resto de mi vida. Y Jeff es eso para mí. Él cambió por completo mi manera de afrontar la vida. Jeff y Dios son mi mayor fuente de fortaleza. En especial Dios. Cuando le das tu debilidad, Él revela tu fortaleza. Soy una vencedora, ya no soy una víctima. Y eso es lo que quiero que la gente sepa. Se puede ser una vencedora.